Pueden tomar su lugar. Vamos a entrar en el conocimiento de la palabra. Gloria a Dios. Vamos abriendo vuestras Biblias. Gloria a Dios. En 2 Corintios capítulo 5. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a entrar en el conocimiento de la palabra del versículo 11 en adelante. Vamos a ver cuál es el temor que debe uno de tener y por qué tenemos que persuadir a todos aquellos que nos escuchan a creer la palabra de Dios, ya que somos reconciliados por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, nunca vamos a poder ser reconciliados. Aunque digamos que creemos en Dios y que tengo a Dios en mi corazón, si nosotros no usamos la palabra, perdóname Dios mío en el nombre de Jesucristo, no vamos a ser perdonados. Y al apóstol Pablo lo estaban ya también, pues como quien dice, no calumniando, sino hablando de él en forma ya un poquito pues fuera de lugar, porque decían que no era llamado por Dios o por Cristo, y en fin decían muchas cosas de él. Entonces él escribe esta carta, gloria a Dios, aquí en 2 Corintios, y se expresa de esta manera. Vamos a entrar en el conocimiento de la palabra leyendo los primeros 2 versículos, que es 3 versículos del 11 al 13, para entrar en el conocimiento de la palabra. Entonces la palabra de Dios dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a ustedes, sino os damos la ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Gracias, Padre, por su palabra, Señor. Le damos gracias por ello, mi Dios. Y ahora le pedimos, mi Padre, que derrame de sus poderes a través del Espíritu Santo, Señor, sobre todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, mi Padre, sobre su siervo igualmente, mi Padre, y sobre todos aquellos que nos han de escuchar, mi Padre, o quizás puedan ver en alguna parte, para que también ellos, Señor, reciban, Padre, a través del poder del Espíritu Santo, Padre, el conocimiento y discernimiento de su palabra para que la puedan entender. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le damos gracias por todo y nos ponemos en sus manos rogándole, mi Padre, que al abrir mis labios, mi boca, me sea dada palabra suya, a fin de que sea su nombre el que sea glorificado. En Cristo Jesús se lo pido todo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestro temor? Muchas veces nosotros tememos llegar al momento de que tenemos que partir de este mundo y nos entra temor o quizás miedo, porque es algo que muchas personas no están preparadas para recibir la muerte, ¿verdad? Pero aquí el temor no era ese. Aquí el temor, sabemos bien que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué temía Él? ¿A nada? Sin embargo, el apóstol Pablo dice aquí, conociendo pues el temor del Señor. ¿Cuál temor del Señor? El de que se estaban perdiendo muchas almas. El temor de que quizás su muerte pudiera ser en vano. Y el apóstol Pablo, su temor de él era que llegaran a creer a que entraran en el corazón de aquellos que
que decían que quizás no era él apóstol, que no era llamado por Dios, era su temor que llegaran a creer eso y se perdieran, porque él dio muchas pruebas de que era llamado él por nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento en que a través del Espíritu Santo lo llamó, es verdadero el llamamiento de él. Y tan cierto es que Dios lo usó de tantas maneras, hermanos. Predicó la palabra incansablemente, sufrió mucho, azotes, muertes, hambres, cárceles, todo. Y todo lo hizo ya en el conocimiento de la palabra de Dios, soportando todo, sabiendo que quien lo había llamado de ese ministerio era fiel, para que al final le iba a dar su corona, le iba a dar el premio que Dios tenía para él. Y él así lo declara, dice: he corrido la buena batalla, he peleado la buena batalla, he corrido la fe, he andado y predicado la fe a todos, y nunca les he mentido. Entonces, nosotros también tenemos que aprender de él, todo como él, a pesar de tanto que sufrió, no claudicó, no se desanimó, no dijo: no, pues, ¿de qué me sirve a mí predicar la palabra? Y mira cómo ando, en lugar de que Dios no me deje que me tengan preso. No, él todo lo soportó por amor. ¿A quién? A Cristo, por el amor que tenía él hacia Dios y hacia las almas que se estaban perdiendo. Antes no lo veía él porque estaba ciego carnalmente, o sea, no que no viera, sino ciego espiritualmente y carnalmente también. ¿Por qué? Porque no podía ver las cosas espirituales de Dios. Pero cuando ya entró en el Espíritu, cuando ya recibió el Espíritu Santo, cambió su vida completamente. Y aquí él escribe esta carta para que los corintios supieran y entendieran que él era llamado por Dios. Por eso les dice aquí: gloria a Dios, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, porque para Dios no hay nada oculto. Quizás a los corintios él era quizás un extraño, por decirlo así, que habían creído en él, pero luego ya después estaban no creyendo. ¿Por qué? Porque estaban entrando falsas doctrinas, los falsos aquellos que hay todo el tiempo, que han tratado de malversar la palabra de Dios, y muchos han logrado todo eso, haciendo que mucha gente o muchos hermanos hayan apostatado de la fe y se hayan retirado de las cosas de Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera. No podemos nosotros decir: no, pues, a lo mejor es mentira, a lo mejor esto o lo otro, en fin, argumentar muchas cosas para nosotros darle credibilidad a aquellos que nos están hablando mal de lo que es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, o sea, a aquellos que estaban hablando mal de él. Gloria a Dios. Por eso lo dice muy clarito: espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dice: porque todas esas cosas padecemos por amor a vosotros. No. Entonces nosotros vamos a ver ya lo que dice aquí en el versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino os damos ocasión de gloriaros por vosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Por qué? Porque hay muchos que se glorían: no, yo estoy bien delante de Dios, yo no necesito que nadie me enseñe. No, yo estoy bien, ¿qué me puedan enseñar a mí? Y se glorían en las apariencias, pero no en el corazón, porque para gloriarnos en el corazón necesitamos
que el Espíritu del Señor esté en nosotros. Y entonces sí podemos gloriarnos y decir, yo tengo a Cristo en mi corazón y vivo por Él, porque Él me mantiene así. Y me glorío y doy gracias a Dios de que puedo hacerlo de esa manera. Nosotros como hijos de Dios podemos gloriarnos en el corazón y decir, yo soy hijo o hija de Dios. Pero cuando verdaderamente nosotros lo seamos. Porque ¿cuántas personas hay que dicen que son cristianos y con sus hechos niegan que sean verdaderamente cristianos o hijos de Dios? Podemos andar y venir a las iglesias y andar y decir esto y lo otro, pero si fallamos, cuando nosotros fallamos es porque nosotros no tomamos en cuenta lo que dice Dios o mi Señor Jesucristo en su palabra a través de los apóstoles, a través de los profetas. ¿Por qué? Porque a veces creemos cosas y cosas no las creemos. No puede ser así. Yo no lo creo. Cuidado, hermanos, cuidado porque el diablo es muy sutil y muy sagaz y fácilmente a través de alguien nos puede engañar. Hay mucha tecnología, ciertamente si es bien usada todo es verdad, pero también puede ser mal usada y engañarnos. Por eso es que nosotros debemos guiarnos por lo que dice la palabra, ver que aquello que nos están diciendo sea verdadero, que sea lo que está escrito aquí, que no sea lo que piensan aquellos grandes hombres que han estudiado mucho y ahora se dedican a hacer libros y a predicar o a platicar o a argumentar cosas a favor o en contra de las cosas que verdaderamente son de Dios, como lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Porque hay muchos hermanos, hay mucha gente que se dedica ahorita a estar nada más pues, con la tecnología. Ah, no, sí, bueno, aquí dice, pero fíjate que acá dice esto, lo otro, porque allá, y quién sabe quién dice que esto y que acá y que fue y que vino. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra en sí? A Dios le consta que nosotros, aquí en este lugar, predicamos lo que dice su palabra. Y muchos no nos quieren, muchos no nos entienden. ¿Por qué? Porque se debe de aceptar espiritualmente, no carnalmente. Ah, sí, allí dice, pues sí, es cierto, sí. Yo lo creo, sí, pero no lo viven. Lo creen, pero no lo viven. No, yo creo eso que dice ahí, pero no viven lo que dice aquí. Y ese es el peligro que hay ahorita, hermanos. Hay un peligro inminente. Por eso es que hay que predicar esta palabra y alejarnos un poquito del mundo. No dejar el mundo porque estamos en él, pero necesitamos alejarnos un poquito del mundo y vivir más de acuerdo a la palabra. Porque si no vivimos si no vivimos de acuerdo a la palabra, quiere decir que no estamos confiando en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Porque si la palabra de Dios nos dice que confiemos en Él, porque Él nos librará de la peste y de todo lo que va a venir, debemos de creerle y confiar. Como dice el apóstol Pablo, yo sé que mi Redentor vive y que tiene ya separada para mí ya una corona de vida. Cuando yo parta de este mundo, nosotros debemos tener esa confianza y esa seguridad. Pase lo que pase. No importa qué sea lo que esté pasando, porque va a pasar, hermanos, van a pasar muchas cosas. Y nuestro hermano, el pastor, nuestro hermano Sergio, nos lo ha dicho muchas veces. Miren esto y esto y esto y esto otro. Ah, sí. Pero ¿qué pasa? ¿Le creemos verdaderamente lo que dice él porque está escrito aquí en la palabra? Porque si le creemos verdaderamente, entonces nuestra confianza va a ser, como dice el apóstol Pablo, a través de mi Señor Jesucristo y por medio de Él. Y vivir confiados que
si hay hambre, el Señor sabrá lo que va a hacer con nosotros. ¿Qué dice la palabra? Yo confío en que eso es lo que va a hacer lo que dice allí. Esa debe ser nuestra mentalidad. Amén. Y entonces, pero hay muchos que desconfían y por eso muchos pueden argumentar que nosotros, el pastor Sergio y su servidor, no, esos pastores no, pues ¿quién los nombró pastores? Pues nosotros estamos como el apóstol Pablo, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Si no, no estuviéramos aquí. Amén. Gloria a Dios. Y defendemos nosotros nuestro apostolado, o sea, lo que Dios nos ha dado para que prediquemos la palabra, porque creemos firmemente que es verdadera y que estamos cumpliendo con lo que nuestro Dios quiere y nuestro Señor Jesucristo, de hablar fielmente como es su palabra. Y debemos de hacer, como dice el apóstol Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Pero ¿qué pasa? Ah, no, pues sí, pero acá están diciendo esto y acá dicen lo otro y acá dicen más allá. No, cuando ustedes le estén hablando algo que en contra de la palabra de Dios, deséchelo, cierre sus oídos a ello. No diga, a ver qué dicen, no sea que vaya a ser contaminado usted también, porque si somos débiles del cerebro, podemos fácilmente ser engañados y contaminados a través de aquellos que están buscando la perdición de nosotros. El diablo está usando mucha gente, hermano, porque sabe que ya su final está cerca. Así que no nos dejemos engañar, tengamos mucho cuidado, porque podemos caer fácilmente. Versículo 13. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. El 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y así es, hermanos. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, que es el que murió por todos nosotros, gloria a Dios, estamos muriendo en la carne, estamos muriendo, estamos dejando el pecado a un lado. Somos muertos al pecado, pero vivificados en el Espíritu, la vida nueva que Dios nos da a través de la salvación que nos da por medio del lavamiento de los pecados, a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pues tenemos que buscar las cosas de Dios. Ya el mundo nos atrae fácilmente, hermanos, y más aquellos predicadores que tienen la facilidad de palabra tremenda y que fácilmente con un versículo nos llevan y nos sacan y nos meten en otras cosas aquí y allá. Y cuidado, hermanos, cuidado, porque podemos caer de la gracia en que estamos a través de mi Cristo, a caer en la desgracia que es la perdición de la vida eterna, porque se nos pierde, hermanos. Tengamos mucho cuidado con todo eso, de manera que nosotros debemos de ver todas esas cosas. ¿Para quién debemos de vivir nosotros? Porque nuestro temor debe de ser ese, perder nuestra salvación. ¿Y para quién debemos de vivir nosotros? Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice ahí en Corintios, gloria a Dios. En segunda de Corintios, a ver, primera de Corintios, segunda de Corintios 5. A ver, primera de Corintios, pues aquí mismo 6 enseguidita, hermanos. Segunda de Corintios 6. ¿Para quién debemos de vivir y cómo debemos de vivir? Debemos de vivir en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero. Esa debe ser nuestra manera de vivir, en que tengamos nosotros todas esas cualidades para podernos nosotros defender de los ataques del enemigo, mi amado hermano. Tenemos que hacerlo de esa manera. Y también en 2 Corintios 8 nos habla también de lo mismo. En 2 Corintios 8, el versículo 8, dice, no hablo como quien manda,
sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. ¿Nuestro amor es sincero hacia Dios? ¿O lo hacemos muchas veces porque deseamos algo y ya cuando lo obtenemos nos olvidamos de Dios o de mi Cristo? El pueblo antiguo así lo hacía. Mucho pueblo de Dios de antiguo, por eso sucumbió, quedó en el desierto, porque hacían cosas por conveniencia. Pero acuérdense lo que dice la palabra de Dios aquí en el Nuevo Testamento. Dios no puede ser burlado, hermanos. Lo que sembremos, o sea, lo que hagamos, es lo que vamos a levantar. ¿Cómo estamos haciendo las cosas nosotros delante de Dios, hermanos? ¿De acuerdo a la palabra de Dios? ¿O de acuerdo a nuestra conveniencia? Porque la palabra de Dios, toda, absolutamente toda, debe ser obedecida por los que decimos que somos hijos de Dios. No decir, no, pues yo aquí no, porque por este, por el otro no. Hay cosas, hermanos, que parecen absurdas, pero que tenemos que obedecerlas, hermanos. Aquí nos dicen muchas cosas y si nosotros verdaderamente no obedecemos, mi amado hermano, estamos perdidos. Acuérdese que si la palabra de Dios nos dice lo más sencillito, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si entramos en pecado, hermanos, ¿vamos a entrar al reino de Dios? No, hermanos, no vamos a entrar a ese reino. Nos va a pasar, quizás nos pueda pasar lo que le pasó a Moisés por golpear la roca, que nomás vio de lejos la promesa. Así nosotros nomás la vemos de lejos, no, pues sí, la vida eterna, pero me llevan para otra parte. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha gente, hermanos, muchos hermanos que no están cumpliendo con Dios. Se les hace duro. Y una de las cosas en las que he platicado con otras personas, con otros pastores, el problema más duro para el cristiano es darle a Dios lo que es de Dios. ¿Pero por qué? Si Dios no lo da, ¿por qué es duro darle a Dios? ¿No le dijo mi Señor Jesucristo a aquellos fariseos que lo tentaron que si era lícito darle tributo al César? ¿Y qué les dijo? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Las contribuciones tenemos que pagarlas porque si no las pagamos, ¿qué pasa? Vamos aumentando la cuenta y al rato ya nos quitan todo. Por eso les digo, esa es una de las cosas. La otra, aparte de que de que muchos se les hace muy duro, pues darle a Dios lo que es de Dios y lo roban. Lo roban. Y no darle a Dios lo que es de Dios es pecado, hermanos, porque hay una maldición y hay una bendición también para que da. Acuérdese, siempre recuerde eso. Aquel que le diga que no es cierto, que esto, que el otro, dígale, bueno, pues manda a quitar esa parte de las Sagradas Escrituras. Esa maldición tarde que temprano se va a cumplir. Porque es de la primera hasta la cuarta o quinta generación. ¿Se imagina? Entonces, ahora, también otra, que vivir en santidad, vivir en amor, qué difícil, ¿verdad? Es, porque a veces llega el punto en que nos vamos a fastidiar. Ay, pues es que tanto, oye, pues sí. ¿Acaso Dios o mi Señor Jesucristo se fastidia con nosotros? Que todos los días tenemos que comer, que todos los días nos da, que todos los días nos da vida. Que decir, ya me fastidiaron, ya les voy a quitar de vivir, pues voy a traer otros. No, tan lindo es nuestro Dios que nos sigue soportando. Por eso dice que es grande su misericordia.
Tengámoslo en cuenta, hermanos, no nos dejemos engañar. Por eso el apóstol Pablo habla muy duro, pero sabe lo que está diciendo. Y por eso muchos no lo querían y empezaban a meter la cizaña. Y así pasa ahorita, hermanos. En muchas iglesias no falta quien empiece a sembrar la cizaña. Empieza luego. Y la cizaña carcome, empieza. Y así nosotros tenemos que defender lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es predicar este evangelio con verdad. Y predicar este evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y así nos está enseñando Él, gloria a Dios. De manera que, ¿cuál debe ser nuestro temor? El de perder nuestra salvación, gloria a Dios. Debemos de vivir para quién, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 14. Ya lo leímos, ¿verdad? Que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Exactamente, todos hemos muerto al pecado y hemos revivido a lo que es la vida espiritual. Gloria a Dios. De manera que tenemos que hacerlo de esa manera. El versículo 15, miren, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Para que no vivamos para sí mismos. Ah, no, yo mañana hago esto y no le hace que, si Dios me presta vida, mañana voy a ir a tal parte, voy a ir a ver a mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, voy a ir a la iglesia, voy a ir a hacer esto a la iglesia, en fin, lo que sea, a donde usted vaya a ir, si Dios me presta vida. ¿Qué dijo mi Señor Jesucristo a aquellos que decían mañana vamos a ir a tal parte, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer más allá? Necios, ¿no saben que esta noche vienen a pedir su alma? No sabemos, hermanos, por eso vivimos, debemos de vivir siempre pensando en las cosas de Dios. Porque ahorita estamos hablando, estamos platicando, mañana no sabemos. Hoy estuve platicando con una persona y me dio dos noticias muy tristes de allá de la iglesia donde yo predicaba. Un hermano, el hermano Daniel, falleció también hace 3 o 4 meses. El hijo del hermano Macario, de 21 años, falleció, cáncer. Y me platica que lloraba, que decía, yo no me quiero morir, no me quiero morir. Dice, yo lo único que hice, dijo el hermano que me estaba platicando, dijo, lo único que hice fue, ¿tienes miedo? Porque el pecado está en ti. Acércate a Dios para que se te quite ese miedo. Dice, y lo llevé al Cristo. Digo, y cosa que no sé por qué, digo, terminé de llevarlo a Cristo en oración, se salvó y saliéndome yo de ahí del cuarto, dijo, falleció. No salí del hospital, salí nomás del cuarto y falleció, dijo. Sí. Como Dios obra también, ¿verdad? Dándote una oportunidad cuando verdaderamente te arrepientes. Y dice que se calmó ese muchacho de 21 años, se calmó a tal manera que dijo, sí, dijo, ahora sí, dijo, ya estoy en paz con Cristo, dijo. Sí. ¿Qué cosas? Nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir, hermanos. Por eso es que tenemos nosotros que vivir para Él, porque Él, la palabra lo dice, gloria a Dios, que Él vivió para nosotros y por todos murió, fíjese, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
¿Quién es el que murió y resucitó por nosotros, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de vivir para Él, y vivir para Él es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestros propios conceptos, a nuestros propios pensamientos, a nuestra propia manera de vivir. Sino tenemos nosotros que vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide y nuestro Señor Jesucristo aquí en su palabra. ¿Cuántas veces lees la Biblia tú por día? ¿Crees que estás bien con Dios? ¿Cuántas veces le robas a Dios? Porque le robamos hasta en el tiempo. Porque a veces en lugar de ponernos nosotros a orar, andamos para acá, ni nos acordamos. De leer la palabra de Dios, no, después, mañana, pasado, al rato. Él murió por nosotros, hermanos. ¿Cuál es nuestro agradecimiento hacia Él por haber hecho esa obra redentora tan hermosa de dar su vida por usted y por mí, por todos aquellos que se arrepientan y tengan derecho a la vida eterna? Debemos vivir para Él, hermanos. Él murió por nosotros. Ahora nosotros debemos de vivir para Él. Vivir una vida agradable y santa para que Él nos acepte como sus hijos y a la hora de morir volvemos derechito para con Él. De otra manera, hermanos, estamos perdidos. Y es duro decirlo, pero podemos venir todos los días al templo y estar aquí, pero si no estamos bien con Dios, hermanos, de nada nos sirve. De nada nos va a servir. Por eso es que hay que buscarlo, La palabra de Dios dice que lo busquemos mientras puede ser hallado. Y ahorita es el tiempo de encontrarlo. ¿Cómo andas delante de Dios? Te dejas abatir por cualquier cosa y dices, no, pues yo ya. No te dejes abatir por cualquier cosa. Busca la manera de seguir adelante. Mayormente si estás joven, que ya cuando ya eres anciano como tu servidor, pues quizás puedas decir, no, pues yo ya no puedo. Pero acuérdate lo que dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mientras nosotros creamos eso, así va a ser. Vamos a poder hacer las cosas. Amén. Habrá cosas que no vamos a hacer. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su carrera de su apostolado sufrió mucho. Hubo cosas que no las pudo hacer porque fue estorbado por Satanás. Porque Satanás ese es su trabajo, estorbarnos para que nosotros no le sirvamos a Dios. Pero como él estaba con Dios, todo el tiempo recibió el respaldo de nuestro Padre Santo y de nuestro Señor Jesucristo y siguió adelante. Aún en prisión, encadenado, escribiendo las cartas de las cuales nosotros estamos haciendo uso para nuestro propio provecho espiritual, hermanos. Busquémoslo mientras puede ser hallado, gloria a Dios, de manera que no debemos nosotros de vivir para nosotros mismos, sino vamos a vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque es el poder. Gálatas 2:20, yo creo que ya más o menos se lo saben, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pues lo que ahora vivo vamos a leerlo mejor. No batallar. Parece que aquí lo traigo apuntado, a ver. Sí, aquí está. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjese bien. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya, gloria a Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo se lo cuenta, hermano. Yo no es que de los demás no crea, pero es muy profundo, como el apóstol Juan.
son profundos, el Espíritu Santo estaba en ellos en todo momento. Por eso qué bonito, qué bonitas expresiones tenía, a pesar de que había sido un soldado romano duro, porque consentía en las muertes de los cristianos. ¿Cómo transforma el poder de mi Señor Jesucristo, verdad? Que después de ser algo duro, pasas a ser un gran siervo de Dios. Así nosotros también, hermanos, podemos serlos, no quizás para estar predicando aquí, pero para servirle en tu manera de vivir, en tu manera de ser, en tu manera de guiar a tu familia, a tus hijos, cómo los estás guiando. Que cuando ya son hombres, van buscando su propia vida, ya tú ya no tienes por qué preocuparte de decir, no, pues Dios me va a castigar a mí, no. Ya van a darle cuenta a Dios ellos mismos. Pero tú ya les enseñaste el camino verdadero que es Cristo. Si ellos ya no lo quieren seguir, tú ya no les vas a dar cuentas a Dios. Ellos mismos les van a dar cuentas a Dios, porque no quieren seguir el camino verdadero que Dios nos muestra a través de sus escrituras. Porque aquí está la verdad, hermano. Aquí está. Y debemos de defender esto, hermano. No dejar que nadie venga y nos diga que no, que esto, que no es cierto. Y que aquí. No. Mira. No tiene que pelear, está bueno. Tú creas así como estás creyendo. Aún a tu familia. Que esto está bueno. Tú creas así. Yo creo esto así porque lo veo aquí, lo leo aquí y lo vuelvo a leer. Por eso creo esto. Ya no vayas a altercar, porque a veces cometemos ese error también de decir, no, porque no. Dios me está enseñando a mí cómo debo de ser. Enseñarles. Y si no quieren creer, no quieren aceptarlo por medio de la palabra, yo estoy libre. Ya cada quien le va a dar cuenta a Dios de los actos o problemas que tengan, o si no quieren aceptar a Cristo, si no quieren aceptar la palabra de nuestro Señor Jesucristo tal y como está escrita. Amén. Gloria a Dios, de manera que nosotros debemos de vivir ahora por el poder de Dios que es en Cristo Jesús, como lo dice ahí en Gálatas 2:20. Ahora el 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, fíjese. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahí terminamos, hermano. Si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, todas las cosas van a ser nuevas, son hechas nuevas para nosotros porque es lo espiritual. No estamos hablando de la carnalidad, de lo espiritual. Esta carne un día se va a volver polvo o ceniza según lo que hagan con él. Pero el alma que pecare, dice la palabra, esa morirá. Así es que, hermanos, vamos a creerle a Dios. Vamos a vivir de acuerdo a su palabra. Si Cristo murió por nosotros, ahora nosotros debemos de vivir para Cristo. ¿De qué manera? Creyendo y viviendo de acuerdo a su palabra. No dejándonos engañar por nada ni nadie, sino creyendo verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Si alguien le habla acerca de la palabra de Dios, pero lo ve usted que está alterando las cosas, que se está saliendo fuera de lo que es la palabra, cuidado, porque hay personas que así están haciendo ahorita. He estado escuchando ahora últimamente, yo viendo algo de esto. Hablan, sí, te meten muy bonito y ahí estás, pero de repente ya
saliéndose del verdadero criterio o concepto de lo que es la palabra de Dios. Se salen y te van llevando y al rato te van a hacer que tú también seas un apóstata de la fe. Tengamos cuidado, hermanos. Si Cristo murió por nosotros, nuevas criaturas somos ahora, hermanos. Y como dice el apóstol Pablo, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y sigamos nosotros adelante creyendo que Dios es veraz y que no hay otra cosa más hermosa que creerle a Dios y vivir de acuerdo a su palabra. Y verá, hermanos, qué hermoso es. Van a venir, no crea que todo va a ser una perita en dulce, porque el diablo nos va a atacar. Desde el momento en que nosotros empezamos a meternos con Dios, por medio de Cristo, el diablo también va a empezar a meterle. Pero cuidado, para eso tenemos la oración. Hay que hincarnos luego, Padre de la gloria. Mírame, Señor, ven en mi auxilio. Pídale a Dios. El que pide, recibe. Pero ¿cómo estamos pidiendo? ¿Para nuestro propio deleite? No, vamos a pedir para nuestra propia fortaleza y para que la vida espiritual en nosotros siga siempre siendo espiritual y así saber que si Dios nos llama a su presencia, vamos a ir directo con Él. Dichosos los que ya están con el Señor, hermanos. Dichosos, porque ellos ya están fuera de peligro. Los que estamos en peligro ahorita somos todos nosotros, de que el diablo de una manera u otra, así como engañaba a Eva, nos puede engañar también a nosotros y nos puede hacer que caigamos de la fe que es en Cristo Jesús. Así es que Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde, hermanos. Vamos a hacer una invitación por si alguien quiere aceptar a Cristo como su Salvador y pasar a ser hijo de Dios, ¿verdad? Ahorita vamos a orar por la palabra de Dios que hemos traído, pero vamos a hacer primero la invitación. Si eres hombre o eres mujer y quieres aceptar a Cristo, no hayas cómo hacerlo, repite conmigo esta oración que voy a hacer. Es sencilla, pero si la haces tú también y aceptas a Cristo como Salvador, pasarás a ser hecho hijo o hija de Dios. Está escrito en la palabra. Voy a orar. Dios y Padre nuestro, me acerco al trono de su gracia, mi Padre, sabiendo, Señor, que soy pecador o pecadora, pero en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, le pido perdón en estos momentos para poder alcanzar, Señor, la salvación y la vida eterna. Ahora que sé que a través de esta palabra que he pedido yo de perdón por medio de mi Cristo, que ya soy salva, le doy gracias, Padre, en el nombre de su Hijo, y le pido que me llene del poder del Espíritu Santo para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le doy gracias por ello, y Señor, ayúdeme a seguir adelante, Padre, para poder ser y llamarme su hija o su hijo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le doy gracias por todo. Amén y amén. Si repetiste esta oración sencilla, y que parece que es insignificante, pero que es de grande profundidad porque pediste perdón, ten la seguridad de que eres hijo o hija de Dios. Y ahora lo que tienes que hacer es acercarte a Él por medio de su palabra y creerla y vivirla. No decir, bueno, ya soy salva, ahora a ver cómo me va. No, tú busca las cosas de Dios y lo demás te va a venir por añadidura. Amén. Gloria a Dios. Así es que Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, vamos a orar nada más para darle gracias a Dios por el mensaje. Dios y Padre Celestial, le doy gracias, Padre, por su palabra que he traído, mi Padre, rogándole, Señor, que la misma cumpla el cometido para lo cual ha sido predicada, mi Padre. Que todos los que somos sus hijos, Padre, sigamos siéndolo, Padre de la gloria, y así, mi Padre, a través de su palabra, mi Dios,
fortalecemos nuestro espíritu, Padre, y lo espiritual va a seguir en nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias por todo, mi Padre. Gracias por este pueblo que ha escuchado su palabra, mi Dios. Ahora fortalézcalo y establezcalo, Padre, por medio del Espíritu Santo, para el cual yo le pido, mi Padre, que le dé sabiduría, entendimiento y discernimiento en el mismo, y así puedan seguir a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. En ese nombre le damos gracias por todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a pasarle el tiempo a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Sergio.